más y nada menos que nuestra doctora Rebeca Anijovic, que siempre es un gusto, estimada doctora Rebeca, tenerla aquí presente en esta capacitación. Vamos a conocer un poco más de la trayectoria profesional de nuestra querida doctora Rebeca Anijovic, que en esta mañana se hace presente desde el país hermano de Argentina. Adelante con la presentación, mi Giovanni. Muy amable, mi reina. En esta oportunidad presentamos a nuestra ponente de talla internacional, a la doctora Rebeca Anijovic, con la ponencia La práctica reflexiva compartida, un camino hacia la enseñanza significativa. Esta presentación es una invitación a pasar de la soledad del aula a una comunidad de aprendizaje profesional. Nuestra querida ponente es especialista y magíster en formación de formadores, es profesor titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en la misma Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, como docente de posgrado de Escuela de Educación y directora del Profesorado Universitario de la Universidad de San Andrés. Es asesora pedagógica e institucional en escuelas de Brasil, Perú y Uruguay. Ha escrito diversos libros con los cuales nos demuestra su investigación en cuanto a las enseñanzas de estrategias, a la evaluación significativa, a evaluar para aprender, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, las prácticas como eje de la formación docente, la evaluación como oportunidad, la práctica reflexiva, escenarios y horizontes, el sentido de la escuela secundaria, formar en práctica reflexiva y pues realmente con todo este bagaje profesional, nuestra querida ponente, hoy será realmente un honor contar con su presencia, pues ya tenemos anteriores oportunidades en las cuales hemos podido realmente sentirnos sumamente enriquecidos con toda esta experticia. Bienvenida, doctora. Buenos días. Buenos días, un gusto, un placer compartir nuevamente con ustedes este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, como siempre, dispuesta a compartir, a conversar y enriquecernos todos, ¿no? Cuando nos encontramos en instancias como estas. Así que muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ustedes bien la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Fantástico, buenísimo. Bueno, efectivamente, el tema que me han solicitado tiene que ver con los desafíos que tiene la práctica docente hoy en contextos educativos actuales, donde uno podría definir la complejidad del mundo en la que estamos insertos y la necesidad de revisar permanentemente estos desafíos que tenemos en la práctica docentes. Lo primero que podría decir es que formar docentes hoy, eh, cuando las respuestas ya no alcanzan, vieron que todo lo que uno tenía identificado, que tiene sentido en la formación, ya sea en la formación inicial o en la formación continua, ¿no? Son respuestas que no nos alcanzan, porque el mundo está muy complejo, porque está muy incierto, porque está muy cambiante a pasos acelerados, y eso requiere de una revisión y una reflexión permanente. Entonces vamos a ir desarmando esta idea y mirando desde distintos aspectos eh, esta idea de revisión de práctica, formación, tanto inicial como en servicio. Primero, es muy importante comprender cómo aprenden los docentes, o sea, no solamente cómo los formamos, sino cómo aprenden, entendiendo que no aprenden solo en instancias formales, quiere decir, un docente no aprende solo en un curso de capacitación o en un instituto de formación docente. Aprende en situaciones,
aprende cuando se vincula con otros, aprende de todo su recorrido y trayectoria personal, de sus experiencias anteriores en los distintos niveles de escolaridad y en sus experiencias de formación profesional. Integra aspectos que tienen que ver con lo pedagógico, pero también con lo cultural, con lo tecnológico, con las propias biografías escolares y con todos los aspectos afectivos y emocionales que se ponen en juego en un proceso de formación y de práctica profesional. Entonces, estamos hablando de un proceso de aprendizaje enmarcado en el concepto de situaciones auténticas. Eso significa dejar de pensar la formación como transmisión de saberes y entender que es un proceso complejo y que pararme frente a un docente, ya sea en una actividad de formación inicial o ya sea en una capacitación y solamente hablar, ¿eh? Transmitir, no alcanza. Eh, y eso cambia fundamentalmente entonces el cómo, ¿no? La segunda idea que quiero traer es la idea de los saberes del oficio y el protagonismo, ¿no? Eh, Maestros y maestras tenemos saberes, no solamente de los que aprendimos, sino somos productores de conocimiento cuando entramos a un aula y damos una clase. Producimos conocimiento, conocimiento de tipo práctico, pero conocimiento muy importante, porque uno diría, las teorías nos ayudan, las investigaciones nos ayudan, pero no podemos dejar afuera ese conocimiento práctico que sucede cuando estamos en las aulas trabajando con nuestros estudiantes. Pero decimos hoy que aprendemos más de la incomodidad que de la certeza, ¿no? A veces la certeza nos lleva a repetir una información más que a comprenderla en profundidad. La incomodidad nos genera siempre esa posibilidad de preguntarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy nos pasa con la tecnología, con las inteligencias artificiales generativas, que le preguntamos algo a algún chat y nos da una respuesta. Si nosotros la tomamos como certeza, sabemos que puede ser errónea, que puede estar eh, dándonos una información que no está vigente. En cambio, si nosotros miramos desde la perspectiva de la incomodidad, vamos a revisar esa respuesta, vamos a tener que validar esa respuesta, vamos a tener que analizarla críticamente, ¿no? Entonces, hoy estamos aprendiendo más en situaciones de incomodidad que en situaciones de certeza. Cuestionando nuestras teorías y nuestras creencias, ¿no? O sea, ¿estamos seguros que los adolescentes de hoy son apáticos? ¿Es una certeza, es una creencia, es fruto de lo que divulgan en los medios de comunicación y en las redes, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos para revisar esas creencias, esas afirmaciones que tenemos. Y también saber que el saber no lo tienen solo quienes nos forman a nosotros, ¿no? También les decía, nosotros, futuros maestros o maestros en ejercicio, tenemos muchos saberes para compartir. Y es bueno que cuando pensemos en una actividad de formación, también los maestros que se forman tengan voces para poder compartir aquello que producen. También entendemos hoy la docencia como una forma de vida, ¿no? Donde está presente una visión ética, un compromiso con la tarea que asumimos y una presencia. Y cuando digo presencia no me refiero solo a lo físico, sino estar presente con la cabeza, con las emociones, con la escucha disponible,
para oír lo que nuestros estudiantes tienen para decir. Esa idea de una ética y un compromiso profesional, porque entendemos que ser docente no es solo enseñar, es una forma de estar en el mundo que hemos elegido, que valoramos, que tal vez el mundo no valora tanto esta profesión que hemos elegido, sobre todo aquí en Latinoamérica, pero que eso no implica que nosotros dejemos de pelear para que sea valorada y sea reconocida la importancia del ejercicio de la docencia. Tenemos un compromiso entre la exigencia y el cuidado, ¿no? O sea, cuánto nosotros entendemos que tenemos que exigir a nuestros estudiantes, que no tenemos que dejar que pasen de grado, que pasen de año, así simplemente, sino ser exigentes por su bien, pero al mismo tiempo cuidarlos. Cuidarlos que implica acompañarlos, cuidarlos que implica formularle preguntas para que piensen, cuidarlos significa tenderles una mano cuando lo necesitan, cuidarlos, hacerlos compartir colaborativamente trabajos con otros, ¿no? Eh, Tenemos un compromiso de lograr que todos los estudiantes aprendan, pero fundamentalmente los más desfavorecidos, ¿no? Los niños, las niñas y los adolescentes más vulnerables, porque cuanto más los formemos, mejores posibilidades tienen de salir de esa situación desfavorecida en la que se encuentra. Pero además hoy la ética, la confianza, el protagonismo aparecen también frente a la tecnología, ¿no? Y entonces se genera un fenómeno nuevo, que diría que hasta ahora no teníamos, que con la inteligencia artificial la confianza no es solamente interpersonal, sino también cognitiva. Cuando nosotros está sucediendo ahora, ¿no? Sospechamos que la autoría de una producción no la hizo el estudiante, y la hizo la inteligencia artificial. Instalamos esa idea de sospecha y eso atenta contra la confianza, ¿no? Y estamos como en un momento, diría, de riesgo frente a esa situación. Nosotros debemos volver a recuperar la confianza en que el otro piensa, que el estudiante piensa, que el docente piensa, que se apropia de lo que está aprendiendo y que no todo lo está delegando en la tecnología, ¿no? Y eso significa que tenemos que estar como muy atentos a que no se rompa esa situación de confianza, que en este ejemplo que estoy dando es desde lo cognitivo, desde qué es lo que un estudiante, un maestro produjo o no produjo ese trabajo, eh, porque eso va a impactar en la confianza interpersonal, en la confianza de las emociones, de los afectos. Y por otro lado, decimos que sin protagonismo no hay aprendizaje profundo. Si seguimos en la línea de formar solo desde la transmisión, significa que no estamos dando lugar de protagonista al maestro o al futuro maestro, y entonces no se va a producir el aprendizaje profundo, se va a producir un aprendizaje superficial de esos que repetimos, aprobamos y después olvidamos, como bien dice David Perkins. Construir confianza. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, ¿no? Esto es una definición de una filósofa, Laurence Cornu, que dice que la confianza es aquello de lo cual nosotros no le podemos exigir o imponer a alguien y decirle, tú me tienes que tener confianza. Es una construcción a través de los vínculos, de la interacción. Pero es un camino que tiene que iniciar un maestro o un formador en el caso de la formación docente. Cuando yo les digo, por ejemplo, a ustedes, confío
en que van a poder resolver este problema, estoy iniciando el camino de confianza, ¿eh? No sé exactamente si lo van a poder resolver, por eso dice, es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Pero claramente yo soy la iniciadora de construir este circuito de confianza, ¿no? Y entonces allí entra para nosotros un elemento importantísimo, que es la práctica reflexiva, ¿no? La práctica reflexiva, que lo que va a intentar evitar es de quedarnos solamente en el cómo y no en el qué, ¿eh? La práctica reflexiva, como verán acá la imagen, que nos obliga a mirarnos a nosotros y mirarnos junto con otros, que nos va a permitir entonces no quedarnos solamente en el cómo. Entonces voy a ver cómo o compartir con ustedes cómo funciona esta práctica reflexiva, cómo aparece. eh, y entonces varias cosas que quiero mostrar al respecto. Nosotros podemos decir que todos los seres humanos reflexionamos, que es característica, diría, intrínseca de la humanidad. Ahora, reflexionar no significa que siempre provoca aprendizaje, ¿eh? Y cuando estamos hablando de práctica reflexiva, decimos que lo que estamos intentando es que esa reflexión que proponemos para los docentes, para los futuros docentes, provoquen aprendizajes. Y eso requiere de una planificación de cómo se va a trabajar con la práctica reflexiva. Y entonces allí voy a sumar como algunos conceptos que nos ayuden a aclarar un poco. Hay dos tipos de reflexiones para cuando hablamos de práctica reflexiva. Una reflexión orientada a la acción y otra al sentido. Y son diferentes y necesitamos ambas. La orientada a la acción, que me lleva a las preguntas: ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué respuesta doy en esta situación? ¿Mm? En cambio, la orientada al sentido, lo que me ayuda es a entender los procesos subyacentes, ¿no? O sea, cuando yo digo qué hago o cómo lo resuelvo, y después el sentido dice, ¿por qué estoy resolviéndolo de esta manera? O sea, ¿qué concepto teórico me ayuda? ¿Qué idea tengo yo de planificación, de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, que me hace tomar estas decisiones, que me hace resolver de esta manera? Entonces decimos que ese reflexionar no es mejorar lo que hago, sino comprender por qué lo hago. ¿Está bien? A veces la reflexión orientada a la acción nos lleva a resolver un problema rápidamente, pero no a entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Le respondí a un estudiante de mal modo, ¿eh? Rápidamente me doy cuenta, y pido disculpas, y sería una reflexión orientada a la acción. Pero me interesa entender por qué le respondí de mal modo, ¿no? Y eso tiene que ver con revisar mis propias prácticas, y desarrollar unas competencias vinculadas a mi capacidad reflexiva. También como desarrollo de esta práctica reflexiva, nosotros podemos decir que como docentes, como maestros, somos preguntadores en acción, ¿eh? Queremos formar docentes, tanto inicial o en servicio, que se pregunten como forma de construir saberes de modo colaborativo. En general, estamos muy acostumbrados a que la educación pide de los estudiantes y de los maestros fundamentalmente respuestas, pero nosotros necesitamos que aprendan a formular preguntas, porque eso desarrolla su capacidad de pensar. Y si hay
una capacidad o competencia que hoy deberíamos, frente al avance de las inteligencias artificiales generativas, que deberíamos poner arriba de todo, es la capacidad de pensar y de pensar críticamente para maestros y para estudiantes, para que la tecnología no nos lleve por delante, para que la tecnología no tome las decisiones por nosotros. Con lo cual, enseñar a preguntar tiene mucho que ver con desarrollar pensamiento, capacidad de pensar. Entonces, ¿cómo definimos a esta práctica reflexiva? Bueno, como un proceso de pensamiento que desafía y revisa la propia decisión, conectando conocimientos nuevos con conocimientos anteriores. Es un proceso que implica revisar experiencias pasadas, analizarlas y más que decir que están bien o están mal, es considerar enfoques alternativos. Por ejemplo, en lugar de decir que la actividad que hice hoy en mi clase no estuvo bien, estuvo mal porque los estudiantes no se conectaron bien con el recurso que llevé, debería, en mi práctica reflexiva, preguntarme, para una próxima clase, ¿qué otras alternativas de recurso tendría que llevar para que mis estudiantes se conecten mejor, ¿no? En lugar de decir qué mal que fue mi clase y entonces no pude, ¿qué otras alternativas tengo? Y eso significa que es una reflexión no solo orientada al pasado, sino fundamentalmente orientada al futuro. Esta práctica reflexiva la entendemos como esencial, ¿no? Porque lo que nos permite es adaptarnos a las complejidades del aula, a tomar decisiones informadas, o sea, tomar decisiones con datos, con información, con teorías, y crecer, ¿no? Como profesionales, mejorando siempre la calidad de educación que ofrecemos a nuestros estudiantes. Entonces, estamos hablando de formar docentes capaces de formular problemas pedagógicos, no solo de consumir respuestas, ya sea respuestas de un otro ser humano o respuestas algorítmicas, como nos plantean hoy las tecnologías. Con este encuadre teórico voy a compartir ahora el cómo, o sea, qué tipo de dispositivos de formación de práctica reflexiva podemos plantear mirando tanto lo que es la formación inicial de maestros y profesores como la formación en servicio. Partiendo de una primera idea que formar a alguien no es explicar mejor, sino diseñar mejores experiencias, ¿no? Y eso genera un compromiso de qué tipo de experiencias vamos a hacer atravesar a nuestros maestros en formación inicial o en formación continua. Un primer dispositivo, una primera estrategia es la idea de modelizar. Modelizar que implica, por ejemplo, mostrar ejemplos de tareas que cumplen o no con los requisitos que nosotros deseamos que alcancen. Por ejemplo, si estuviera formando docentes nuevos, les mostraría, por ejemplo, cómo planifiqué un inicio de clase que no está bueno, para decirlo en términos simples, y un inicio de clase que sí está bueno en términos de que promueve el protagonismo de los estudiantes. Muestro ejemplos de algo que está bien, de algo que está mal, y estoy modelizando. Muestro cómo hago una tarea y digo, miren, el primer paso que hago es este, muestro cómo lo hago yo, ¿eh? No necesariamente para que copien lo que hago yo, pero a veces la imagen, la hoja en blanco, que no se me ocurre nada, es una situación difícil. Entonces yo a veces muestro cómo lo hago, hay algún maestro que lo copia, pero otro que se inspira y le da ideas propias. Entonces puedo mostrar cómo hago esta tarea y digo, este es el primer paso, este es el segundo paso.
muestro cómo lo hago y les cuento mis estrategias metacognitivas. Miren, yo empiezo por acá cuando planifico una clase, porque me doy cuenta que si no tengo claro el propósito de la clase, me resulta difícil que se me ocurran actividades para la enseñanza. Entonces, ahí estoy mostrando mi pensamiento metacognitivo. ¿De qué me doy cuenta? Que si no tengo claro mi propósito, a mí no me ayuda a planificar. ¿Por qué? Porque hay otros docentes que primero se les ocurre una hermosa actividad y después van a pensar cuál sería el propósito. Bueno, a mí eso no me funciona, por ejemplo. Entonces estoy desarrollando mis habilidades metacognitivas. También mostrar mis errores. Bueno, yo cuando quiero a veces empezar a planificar de esta manera, me equivoco, no me salen las cosas bien, ¿no? Mostrando otra vez ese recorrido, ¿no? Y también puedo mostrar esto con diagramas, esquemas, mapas conceptuales, infografías, etcétera. En este modelizar, entonces, lo que intento es visibilizar las estrategias que uso, las decisiones que tomo y mis propias reflexiones. Pero también lo pienso para la evaluación, ¿no? Porque la evaluación ya no es si el alumno copió igual o respondió idéntico a lo que dice el texto, ¿no? Es si el estudiante puede explicar los criterios, puede justificar las elecciones que hizo, puede revisar los errores, puede reflexionar sobre el proceso. Y ahí es donde se junta la evaluación formativa y la práctica reflexiva. ¿Está bien? La evaluación formativa está absolutamente ligada con la idea de práctica reflexiva porque es el estudiante o el maestro quien tiene que hacer ese ejercicio de reflexionar y de darse cuenta. No sirve, no alcanza con que yo se lo dé de afuera. ¿Eh? Necesito que lo haga el propio estudiante, el propio maestro. Las cartografías, son dispositivos de formación, no como una técnica prescriptiva que diga que la cartografía se hace de esta manera, como se hacen los mapas, sino como un proceso más abierto que me permite mapear trayectorias, ¿no? Mucho más parecido, si quieren, a una red conceptual, a una infografía, que a pasos estructurados y rígidos que tengo que hacer. Ayudan mucho a construir identidad profesional, abren espacios de reflexión crítica, porque la cartografía va mostrando los trayectos, y tienen siempre narrativas, o sea, la cartografía me permite contar una historia, por ejemplo, de cómo me formé como maestra, de cómo planifico, de qué hago frente a situaciones de incertidumbre que se generan mientras estoy dando clase. También la observación en clave de práctica reflexiva, o sea, tanto de observar yo como maestra a mis estudiantes, como formadora observando a los futuros maestros. Y observar para advertir la simultaneidad y complejidad de factores que intervienen en una clase, lo cual hace que cuando yo piense, desarrolle mi práctica reflexiva mientras estoy observando o después de observar una clase, no sea, diría, bipolar, la clase estuvo bien o la clase estuvo mal, que pueda dar cuenta de la complejidad de lo que implicó para ese maestro llevar adelante la clase con tantos estudiantes, con un tema difícil que tenía que enseñar, con una medida de tiempo pequeña para enseñar algo muy complejo. Bueno, advertir entonces la complejidad. También construir una mirada que conjugue varios puntos de vista, ¿no? El mío, el del estudiante, el de los padres de familia, el de los equipos directivos, ¿no? Para poder entender esa complejidad, de hacerme preguntas que van más allá de lo evidente, de advertir
las interpretaciones que yo pongo en juego al observar. Yo observo y digo, qué clase aburrida. Y es una interpretación mía. Entonces tengo que entender desde qué marco teórico, desde qué creencias estoy interpretando de ese modo la clase. Y obviamente reflexionar sobre lo observado. Otro dispositivo hermosísimo es las huellas de la actividad, que es un ejercicio de ir a observar un aula después que terminó la clase. Ir a mirar, por ejemplo, el pizarrón que quedó después que el docente que estuvo en la clase usó el pizarrón como un recurso. Y vamos a visitar la clase en grupo, no individual, y hacemos hipótesis acerca de qué nos dicen esas huellas del pizarrón sobre lo que sucedió en la clase. Es un ejercicio hipotético de reflexión. No me interesa decir si estuvo bien o estuvo mal, pero es un buen ejercicio de práctica reflexiva. Por supuesto que todas las prácticas de feedback, de retroalimentación, son buenas prácticas en términos eh, de reflexión, ¿no? Y ahí hablamos de un feedback que no sea prescriptivo, que no le diga al maestro lo que tendría que hacer, sino que lo haga pensar, que intente generar algún impacto para sacarlo de su zona de comodidad, como decía antes, y ponerlo en una situación de incomodidad que provoque pensamiento, no que provoque malestar emocional, sino que provoque incomodidad, si quieren, más cognitiva, ¿no? Que no tengo todas las respuestas, que no sé todas las respuestas, que necesito ayuda para poder entender qué está ocurriendo en el aula. También tengo como dispositivos los diarios de formación. En el caso de los docentes que están en formación, pedirle que acompañen con diarios reflexivos, con la escritura de diarios reflexivos después de dar sus prácticas iniciales en las instituciones, pero también puede ser un diario reflexivo para docentes en ejercicio, donde no se trata de escribir ni todo el tiempo, uno puede elegir un tema que surja de una pregunta que me formulo yo como maestra, que me inquieta, por ejemplo, cómo vamos a trabajar con los adolescentes hoy frente al uso que hacen de la inteligencia artificial. Y esa pregunta la voy a mantener todo el año y voy a ir escribiendo reflexiones, situaciones que me ocurren en el aula, solamente sobre eso. Y es un maravilloso dispositivo para que a fin de año hagamos reuniones de trabajo donde cada docente presente ese diario, que resumido, por supuesto, sobre qué encontró sobre esa pregunta, sobre esa inquietud que tenía. Obviamente la puede acompañar no solamente con lo que le sucedió en el aula, sino con textos, con teorías, y esa es una manera de enseñarle a los pares, ¿no? Maravilloso porque es un trabajo colaborativo que no depende de un formador o de un director, sino esto es entre pares. Y la idea de la esta idea que les comentaba recién, que les planteaba recién, en realidad sería un ejemplo del concepto de comunidad de práctica, ¿no? Como un grupo de personas que comparten una misión común en la que el contacto crea oportunidades para el intercambio de conocimientos y experiencias. ¿Cómo generamos en las instituciones educativas eh, comunidades de práctica, ¿no? Donde aprendamos unos de otros, donde está clara la idea de que no podemos todos saber todo, sino que justamente en la interacción yo comparto un saber y aprendo del saber de mi otro colega. Para ir finalizando y por supuesto dejar lugar para el diálogo, como educadores,
siempre pienso que se nos hace casi obligatorio, ¿no? Descubrir caminos para hacer mejor lo que hacemos, lo que proyectamos, para hacer y para tomar buenas decisiones, para hacerlo de manera coherente, porque una de las preocupaciones que tenemos y que la práctica reflexiva nos debería ayudar es a ser coherentes entre lo que hacemos y lo que pensamos y lo que decimos. Eh, a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo incoherentes y la práctica reflexiva debería ayudarnos a revisar esas prácticas en términos de entender la coherencia o la incoherencia que estoy llevando adelante, ¿no? Entre lo que hago, lo que digo, lo que pienso, entre lo que aprendí cuando me formaba y lo que la realidad me muestra, ¿no? Entre lo que mi propia trayectoria y lo que dicen los autores, las teorías, las investigaciones, son todos esos pares que me van a permitir mostrar coherencia o incoherencia. Entonces decimos que educar es conjugar ambos gestos, el de la transmisión y el del cuidado, el de la exigencia y el de la hospitalidad. Enseñar requiere metodologías, maneras de hacer, requiere planificación, pero también improvisación. Solo puedo improvisar si tengo bien planificada una clase. Requiere cumplir con las normas, pero requiere manejarme en un ámbito ético. ¿eh? Requiere seguridad, pero también aceptar la incertidumbre, convivir entre la inseguridad eh, y la incertidumbre, ¿no? Como modo de entender el ejercicio de la docencia. Muchas gracias en principio por la escucha y con toda la disponibilidad para dialogar con todos ustedes. Muchísimas gracias, estimada doctora Rebeca. Y tenemos una pregunta en el chat de un docente que nos dice, ¿cómo podemos promover la capacidad crítica en el entorno virtual? Miren, la capacidad crítica tiene algunas habilidades de pensamiento que conformarían, ¿no? esa capacidad crítica. La capacidad crítica implica, por ejemplo, enseñarle a los estudiantes a distinguir, el ejercicio de distinguir. Digo, de distinguir un texto eh, académico de un texto de divulgación, un texto de una noticia de un diario, de una noticia dada por un canal, de una noticia dada por otro canal. Es decir, eh, la capacidad crítica viene por un lado de las distinciones, de esta capacidad de distinguir, de esta capacidad de comparar ¿eh? Una cosa con otra, de esta capacidad de mirar desde distintas perspectivas, ¿sí? Que hacen a un estudiante con capacidad de analizar críticamente, ¿no? Entonces, esas habilidades, diría, más pequeñas en su conjunto, conformarían esta capacidad crítica, eh, que lo que hay que hacer es enseñarla primero, decir de qué se trata, enseñar cuál es la diferencia entre ser crítico y no serlo. Entonces uno dice, bueno, si yo acepto lo que me dice el chat tal cual como me lo da, preguntarle si estamos ahí desarrollando nuestra capacidad crítica, sí o no, y empezar a hacer ejercicios de práctica concreta, ¿no? Quiere decir, pedirle al chat algo y decirle y hacer el ejercicio con los estudiantes, de decir, bueno, ¿cómo validamos
esto que nos está entregando el chat, ¿no? ¿Contra qué lo contrastamos? ¿Contra qué lo comparamos? ¿Cómo lo podemos mirar de distintas perspectivas? ¿Qué diría, como les daba el ejemplo antes, ¿no? Si estuviéramos eh, en psicología cognitiva, diría, ¿qué diría Piaget de esto? ¿Qué diría Brunner de esto? ¿Qué diría Vygotsky de esto? ¿No? Y empezamos ese ejercicio de mirar comparativamente, de mirar de distintas perspectivas, de opinar con fundamento, enseñar a opinar con fundamento, ¿eh? De enseñar a argumentar, a fundamentar. Todas estas son habilidades que hay que enseñar para poder desarrollar la capacidad, de pensamiento crítico. En esta capacitación, estimada doctora Rebeca, tenemos maestros de los 3 niveles de educación básica regular. Tenemos inicial, primaria y secundaria, ¿no? Yo sé que gustosamente cada uno de ellos aplica diversas estrategias en sus aulas para los estudiantes, pero usted, dentro de la experiencia que también usted tiene, doctora Rebeca, ¿cuáles serían quizás aquellas estrategias para que nuestros maestros en los diferentes niveles puedan poner en práctica este pensamiento crítico en los estudiantes? Porque hoy en día es a veces en un estudiante de secundaria difícil ver cómo puede argumentar, ¿no? Cómo puede analizar. Entonces, quisiera que usted nos podría brindar quizás estrategias que los maestros pudieran utilizar para despertar aún más este pensamiento crítico, doctora. Gracias. Miren, yo creo que al pensamiento crítico uno se acerca, vieron como a las capas de cebolla, ¿no? Uno no se acerca directamente, uno se va acercando progresivamente, ¿no? En idas y vueltas, y además lleva tiempo y además tiene que ser constante. Si yo hago 3 actividades en el año sobre desarrollo de capacidades de pensamiento crítico, no va a impactar para nada. Entonces, yo tengo, cuando planifico la enseñanza de cualquier contenido disciplinar que quiero enseñar, voy a agregar a cualquier competencia que ustedes tienen que desarrollar y lograr en sus estudiantes dentro de su diseño curricular, siempre voy a tratar de incluir algún recurso que además los ayude a desarrollar el pensamiento. A veces puede ser argumentar a favor y en contra, ¿eh? A veces puede ser buscar 5 argumentos diferentes de distintos marcos teóricos o de distintas disciplinas, un argumento económico, un argumento social, un argumento emocional, o sea, diversidad de argumentos. eh, la idea de mirar un fenómeno de distintas perspectivas, que a veces es, por ejemplo, mirar una imagen. ¿Vieron? Les doy una imagen y digo, si la miramos desde acá, ¿qué vemos? Pero si la damos vuelta, ¿qué vemos distinto? ¿No? Y si la damos vuelta, o sea que no es solamente con la palabra, también es con las imágenes, sobre todo pensando en niños más pequeños, ¿no? Donde no tienen capacidad de comparar teorías, pero sí de comparar 2 imágenes, de comparar 2 dibujos, de encontrar las diferencias entre 2 imágenes, de si fuera un gato, cómo sería, pero si fuera un perro, cómo sería, ¿no? O sea, son todos ejemplos muy sencillos que lo hacemos, obviamente considerando cuál es la edad, em, pero de todo el tiempo practicar eso, no decir tienen que pensar, tienen que ser críticos, bueno, sino cómo ayudarlos con estos ejercicios simples, con un texto, con un cuento. Si en el cuento, ¿vieron? Si uno toma el cuento tradicional, digo, para hablar de un cuento que conocen todos, el de Caperucita Roja, uno diría, ¿cómo piensa el lobo? ¿Cómo piensa Caperucita? ¿Cómo piensa la abuela? Y comparemos los tres, ¿no? Ahí Sarela dice que sí, con la cabeza. Bueno, claramente,
eso que muchas de esas cosas ustedes las hacen, solamente que no las tienen ubicadas en que están haciendo práctica reflexiva cuando hacen eso, ¿no? Entonces yo digo, apóyense en todas las habilidades de pensamiento, en las taxonomías de pensamiento, en las capacidades y competencias metacognitivas que ustedes tienen en el diseño curricular de Perú. O sea, todo eso ayuda a diseñar todas estas actividades que son sencillísimas. No estoy hablando de nada complejo. Con los cuentos, con las imágenes, con los textos, con las posturas, con traer dos titulares de dos diarios diferentes y hacer un análisis comparativo, un análisis crítico, traer un, un titular y hacer el ejercicio de identificar qué hay por detrás de ese titular, ¿no? Eh, traer una estadística y enseñarles a los estudiantes a preguntarse, porque vieron, uno ve la estadística y dice, eh, la estadística, por ejemplo, que nos dice que la mayoría de los adolescentes de hoy son apáticos. Y uno empieza a decir, uy, qué barbaridad. Ahora, el análisis crítico sería saber qué preguntaron en la encuesta. ¿Está bien? Porque ustedes saben que depende de lo que pregunto, el resultado que me va a dar. Entonces, en lugar de analizar y sacar conclusiones directamente, el pensamiento crítico sería busquemos las preguntas que usó el encuestador. Cuando hay una encuesta sobre nutrición y alimentación, busquemos dos o tres fuentes de, que nos den esa información y veamos qué preguntó cada una, porque depende de lo que pregunté. Resulta que una me dice que la mayoría de la población come comida sana y la otra dice que la mayoría de la población come comida no sana. Y yo digo, ¿a quién le creo? Pero no es una cuestión de creencias, es una cuestión de datos. Y para esos datos y para mirar críticamente las encuestas, tengo que saber qué preguntaron. Tengo que preguntar por la técnica que usaron. Tengo que saber a quién preguntaron. ¿A una muestra? ¿Preguntaron a población de más de 60, a más de 40? ¿Se entiende? Todo eso es trabajo de pensamiento crítico. Gracias, estimada doctora. Tenemos otra preguntita. Usted sabe, doctora Rebequita, que dentro de este grupo humano de capacitación que estamos aquí presentes, los docentes imparten el área de educación religiosa. Entonces, ellos preguntan, ¿no? Hoy en día se sabe que la lectura es un tema delicado, ¿no? Porque en realidad hay muchos estudiantes con eso de las nuevas tecnologías, usted verá, doctora Rebeca, han dejado de lado la lectura, ¿no? Es algo real, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como maestros incentivar, dinamizar en el estudiante, ¿no? Quizás este hábito y que puedan reflexionar, ¿no? Esta práctica también de valores humanos y cristianos. Miren, el tema de la lectura es un problema serio en estos momentos en todas las disciplinas, en todas, ¿sí? Es un problema que no está resuelto, es un problema que estamos todos los días pensando en ese problema, eh, porque efectivamente tiene un altísimo grado de complejidad. Hay estudios hoy serios de UNICEF, de los estados, de la OEI, del BID, digo, para nombrar estudios serios que están mostrando cómo disminuye la capacidad de pensar cuando no se lee, cuando no se escribe con la mano y la lapicera, ¿está bien? Hay muchísima investigación mostrando estas disminuciones en términos cognitivos que son muy preocupantes. Lo primero que uno dice es no ser alarmista, pero ser prudente, estar al tanto de todas estas informaciones para entender qué es lo que está pasando, o sea, si salen informes, leerlos, cerciorarse que sean de fuentes confiables, no de cualquier fuente,
Entonces, en principio, tomar conciencia que estamos frente a un problema. Primera cuestión. Segunda cuestión, vinculado a qué tipo de actividades podemos hacer para ayudar en la lectura. Y acá les puedo decir cosas personales que yo estoy haciendo con mis estudiantes y que estamos viendo que hacen otros maestros. Primero, empezar con textos cortos. La ilusión nuestra es que lean un libro entero no estaría sucediendo en estos momentos. Entonces, empezar con textos breves, porque la capacidad de atención que tienen está disminuida, de atención y de concentración. Entonces, yo vengo con un texto largo, no voy a lograr, y voy a lograr más bien que se lo dé a la IA y que se lo devuelva resumido. Entonces, pedirle que resuma un texto ya no sería hoy, ¿sí? Después les puedo contar cómo lo podemos hacer con la IA en la clase, lo hacemos juntos, les mostramos qué es lo que la IA se olvidó y si lo que se olvidó de poner es importante o no, y ahí hacemos análisis crítico. Pero voy ahora todavía sin la IA. Empecemos con que cada estudiante, por ejemplo, pueda elegir un párrafo de un texto y traerlo y explicarlo y compartirlo con los demás que un estudiante elija 2 párrafos y justifique por qué eligió esos 2 párrafos. Empecemos con eso como una estrategia. Otra estrategia, pedirle que traiga algún texto que él elija, que a él le guste, ya sea de la literatura, ya sea de la historia del fútbol. Digo, no importa, digo, estoy buscando la excusa para la lectura, ¿no? Porque uno diría, bueno, la historia del fútbol no tiene nada que ver con la disciplina que yo enseño, pero yo estoy buscando que se amigue con la idea de leer, ¿no? Entonces, una actividad linda puede ser que los viernes cada estudiante trae un párrafo chiquito de algún libro, algún texto que leyó, por ahí ni siquiera lo leyó en un libro, lo leyó en la pantalla, no importa, y que explique por qué ese texto no le parece. O sea, les estoy mostrando estos ejemplos chiquititos porque frente a un problema tan grande como tenemos, no tenemos una solución grande. Tenemos que ir otra vez como las capas de cebolla, ¿no? Ir de a poquito recuperando ese saber, ese deseo, digamos, de la lectura. El tercer tema tiene que ver con los valores, y esa diría que es una preocupación como a mi gusto más profunda, ¿no? En términos de lo que está pasando en el mundo. No es un tema, no es el problema con la materia, es un problema de qué pasa con los valores hoy en el mundo, sobre lo que muestran nuestros políticos, ¿no? ¿Vieron? O sea, uno mira modelos en las sociedades, uno mira lo que hacen los jueces, lo que hacen los políticos, lo que hacen los jugadores de fútbol, o sea, estamos llenos de modelos que no precisamente son los que más contribuyen a la construcción de valores, ¿no? Justamente todo lo contrario. Por eso ejercicios donde, por ejemplo, buscar un, un personaje con que yo me identifico por algún valor que tiene. Y es un ejercicio muy lindo porque traen actores, pero lo que tienen que buscar es el valor, no la trayectoria, el recorrido, ¿no? El valor. Bueno, entonces yo traigo, qué sé yo, voy a ser muy argentina y digo, traigo a Messi por su valor de solidaridad. ¿eh? Messi sostiene algunos comedores escolares en zonas vulnerables en donde él nació. Entonces, bueno. Eso no es directamente entrar en catequesis, pero me va acercando al tema de los valores. Empezar a reconocer, a identificar las personas que tienen valores y empezar de alguna manera a valorar a las personas que tienen valores, que puede ser una persona religiosa, pero una persona de la vida cotidiana. ¿Está bien? Mi mamá, mi tía, eh, Messi, un cantante porque eso los ayuda a conectar a los estudiantes que los valores no son una cosa extraterrestre, no son una cosa de los próceres históricos que ya no viven.
es de Messi, que está vivo, presente y convive en esta sociedad. ¿Se entiende el concepto, no? Entonces, actividades como esas y sumo. Le pueden pedir muchas ideas al chat GPT. Les va a dar un montón de ideas si piden bien y si validan, analizan, revisan, tachan, porque es un buen ayudante para nosotros. Estoy hablando de los docentes, no de los estudiantes, para nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí no se me ocurren tantas ideas. Si le digo con claridad qué estoy necesitando, quiénes son mis estudiantes, de qué edad, etcétera, etcétera, el chat les da un montón de ideas, un montón de ejemplos que ustedes revisan, analizan críticamente, dicen esto sí, esto no, eh, y funciona. Y nos ayuda un montón. Doctora Rebeca, ¿cómo la práctica reflexiva entre docentes puede ayudar a atender mejor las diferentes necesidades de los estudiantes en las aulas? La práctica reflexiva, diría, más potente es la que se hace entre pares, no la que se hace individualmente. Entonces, lo primero que yo diría es que intentemos de las mejores maneras posibles, porque sé que no, los docentes en Latinoamérica no tenemos mucho tiempo para reunirnos dentro del tiempo escolar y demás, pero hoy las tecnologías nos ayudan. A veces puedo conversar con un colega, con un par, a través de un chat, de chat, del WhatsApp, a través, ¿no? Eh, de una llamada, una videollamada, porque cuanto más converso con otros, más puedo encontrar alternativas y solución para saber qué hago con un estudiante que no sé qué hacer. A lo mejor yo sola, sentadita en una mesa en mi casa, no se me ocurre, pero cuando empiezo a dialogar con otros, lo puedo hacer. Entonces, cuanto más puedo yo reflexionar para entender por qué hago lo que hago, mejor puedo ayudar a mis estudiantes. ¿Se entiende? En el origen de la práctica reflexiva, estoy hablando de el filósofo y pedagogo John Dewey en 1920. Cuando él habla de la práctica reflexiva, dice que cuál es el motor que hace que una persona piense, y él dice un problema es el motor. Eso hoy en día no nos alcanzaría, porque eso significaría que solo pensamos si tenemos algún problema. Si no tenemos ningún problema, no pensamos. Entonces, ¿entiende? Entonces, nosotros decimos, pensar sistemáticamente sobre lo que hacemos, no para culpabilizarnos y decir, uy, qué mal que hice esto, sino para pensar, ¿de qué otras maneras puedo hacer lo que hice en un futuro, en próximas oportunidades? Cuando yo me instalo en ese lugar, puedo entender mejor a mis estudiantes, puedo darme cuenta que a lo mejor algunas de las cosas que hice no ayudaron a todos los estudiantes, pero porque ya estoy pensando entonces en otras alternativas. Y eso es una mirada propositiva, es una mirada al futuro, es una mirada que tiene que ver con el acompañamiento, con el amor a los estudiantes, con el amor a mi profesión, que elegí la docencia para hacer esto. Entonces, sí, claro que una buena práctica reflexiva impacta y mejora en la atención a la diversidad de estudiantes que tengo. Y una última pregunta, doctora Rebequita, si me permite, por favor. Sí, cómo no. Se habla de la metacognición, ¿no? Esta debe empezar por el docente, es decir, reflexionar él mismo sobre sus logros, sobre sus aspectos que debe mejorar en su práctica pedagógica, pensar en cómo se sintió después de ella, ¿no? ¿Cómo lograr, estimada doctora,
para que esto sea una práctica constante? Miren, hay una parte de esta práctica que depende de quienes conducen las instituciones educativas, ¿está bien? Cómo un director o directora de una escuela genera espacios, genera recursos para que sus docentes tengan en algunos momentos esos espacios para que esa práctica reflexiva se desarrolle. La segunda cuestión tiene que ver con la formación docente. Si nosotros trabajáramos en la formación docente, formando a los futuros docentes en una práctica reflexiva sistemática, ellos llegarían a la escuela con una práctica reflexiva aprendida, incorporada, internalizada, y lo podrían hacer permanentemente sobre sí mismos, ¿no? Entonces eso depende de la formación docente. Y lo tercero, por supuesto, siempre es lo individual, ¿no? La voluntad, el deseo, mis ganas de que mis estudiantes aprendan mejor, de impactar en la vida de cada uno de ellos para mejorar su vida. Y eso depende de uno, depende de la formación en valores que uno tenga, ¿no? Digo que ahí no necesito solo que me obliguen a pensar, ¿no? Yo entiendo que si no pienso, no voy a mejorar, que si no pienso, voy a entrar además en una rutina de repetición de cosas que en algún momento se van a convertir en sin sentido, ¿no? Y lo que menos queremos en la docencia es convertirnos en esos maestros, ¿no? Que repetimos sistemáticamente y hacemos cosas sin pensarla, casi como en una inercia. Entonces, están los equipos directivos favoreciendo estas prácticas, los institutos de formación docente favoreciendo estas prácticas sistemáticas, y mi descripción de qué docente quiero ser, ¿no? Qué maestro quiero ser. Y eso es de una práctica, digamos, más individual. Para mí son tres factores complementarios, por supuesto, que deberían llevarnos a instalar esta práctica reflexiva. Muchísimas gracias, estimada doctora Rebequita Anijovic. Realmente su presencia es una presencia que valoramos, valga la redundancia, aquí desde el Lago de Castrense. Y permítame, por favor, doctora Rebequita, regalarme unos minutos para poderle brindar de manera personal este agradecimiento.